Hola amigos, bienvenidos al Check-in, Suba y Charlemos, el espacio donde el pasado se sienta a conversar con el presente, transmitiendo desde el centro de Volcán, aquí en B1501. Hoy está con nosotros un hombre que ha vivido casi un siglo y lo ha vivido de la mejor manera, lo ha vivido muy bien. Papá Lalo nació en Sangolquí, allá en la hermana República del Ecuador, en 1927. A sus 13 años se certificó como sastre y desde ahí no ha dejado de aprender, de crear, de sembrar. Visionario, autodidacta, lector nocturno, empresario audaz, profundamente creyente y humano. Fundó con su esposa Blanquita Moreno una de las empresas más importantes de la región. Viajero curioso, convirtió Pandiaco en un nodo industrial y a su familia en una verdadera escuela de valores. Ingenio, actitud y disposición. Disfruta los paseos a tierra caliente, el sancocho de gallina, la poesía, padre de 3 hijos, abuelo de casi más de 30 nietos, tiene bisnietos, constructor de canchas, caminos, tarabitas y puentes humanos. Su historia nos recuerda que la verdadera riqueza y lo que perdura es la felicidad. Su vida está llena de lecciones para la ciudad. Bienvenido, don Eduardo Narváez Sosa. Qué honor tenerlo con nosotros. Muchas gracias por estar aquí. Vamos a empezar. Para mí es muy satisfactorio, muy bonito poder contar con don Eduardo esta tarde. Y yo quiero preguntarle, don Eduardo, ¿cómo hace su check-in? ¿Cómo hace el día a día cuando usted se levanta, se ve al espejo y proyecta el día a día? ¿Qué le dice Eduardo Narváez a ese otro Eduardo Narváez? Que está satisfecho. Eduardo Narváez le dice al otro yo que está satisfecho porque ha cumplido su misión en este tiempo que felizmente he pasado junto a la mujer más querida del mundo, Blanca Narváez, de Narváez. Y yo puedo decir que hay muchas cosas que hacer en esta querida tierra, porque no se necesita ser de Pasto o nariñense para quererle como yo lo quiero a ella. Me he dado una vuelta al mundo varias veces al exterior, buscando un sitio donde vivir, pero no hay mejor sitio para vivir y morir, si es posible, en Pasto. Don Eduardo, usted en un libro muy bonito habla de su infancia en Sangolquí al lado de su padre. Y habla usted de esas vivencias y habla usted también de encuentros y desencuentros. ¿Qué recuerdo le trae ese pueblo suyo bonito, Sangolquí? ¿Y cómo llega a Pasto? Después de toda esa travesía que nos cuenta en el libro, llega usted a Pasto y forma semejante emporio, pero algo lo motiva de venir. Bueno, el motivo fundamental para venir acá fue que al regresar de Guayaquil, porque me llevaron de Quito a Guayaquil el mismo día, casi el mismo día que me gradué en la Academia de Sastres y Modistas de Quito. Regresé a Quito y me encontré en el apartado aéreo un poco de cartas que solicitaban
técnicos, profesores de sastrería. Escogí una de ellas, la Royalty de Cali, que en ese tiempo era un gran almacén y una gran sastrería. Al pasar por Pasto, me detuve lo que se detiene un camión con un ramo de flores, que en vez de flores eran niñas preciosas vestidas de flores en un martero. No sé por qué le quedé viendo a una de ellas y ella me quedó viendo, unos ojos preciosos. Me da la impresión de que tenía una luz por dentro. Pero desgraciadamente o felizmente, atrás del camión había mucha gente que estaba ya tomaditas trago y me decían, suba. Yo subí. Bueno, chistes y comentarios. Decía, es mejor para estar cerca de la mujer que me impresionó sobremanera. Mejor dicho, esos ojos me clavaron el alma, si es que hay alma con quien clavar. Me enamoré perdidamente. Y dije, yo no me voy de Pasto mientras no le vuelva a ver. Pero no lo encontraba fácilmente, porque cuando uno está enamorado, de verdad, se vuelve tonto, mudo, ciego. Y eso es lo que entregué a los ojos que volví a ver en el Colorado que subía ya al alma. 4 palabras, no más hubo declaraciones de amor, porque antes no había nada, sino miradas que penetraban hasta el alma. Dijo, yo creí que ya se había ido usted. ¿Y cómo sabe que yo no era de aquí? Por los ojos, me dijo, por los ojos. Bueno, pues ya es hora de comer, ya subían a almorzar. Véngase a las 7 y charlamos. A las 7 como relojito estuve allí. Que el papá era muy bravo, don Salomón Moreno, un conservador aferrado a sus candidatos conservadores. Yo era liberal, soy liberal. Subí y le dije, ve, yo no estoy para perder tiempo aquí. Yo estoy cansado de vivir solo. Quisiera que usted me acompañe el resto de esta vida. Me dijo, bueno, yo me voy con usted, no hay problema. Pero si le da permiso a mi papá, ya la cosa cambia. Tenemos que hacer un matrimonio. Al matrimonio era como racio. No me gustaba mucho el matrimonio, porque pensaba que era una esclavitud ante una mujer. Pero no había sido así. Yo me entregué de corazón a ella. Formamos una sastrería. Hay anécdotas de los primeros días porque yo tenía que trabajar de todas maneras. Y Alfredo Melo Noa, un sastre que le decían el Pildorita, porque le decía una mentira a usted y usted se creía. Ajá.
Eso era Alfredo Meronda. Me dice, ve, yo tengo unas 15 obras de Ipiales, Smoking, Saco Leva, Prague, y no sé cómo es de hacer eso. Claro. Venga, pero ya la sastrería Quito, que necesitaba un cortador. Trabajé un poco ahí donde Cristóbal Ramos y me conquistó después de decir Cristóbal Ramos, otra estrella de un ecuatoriano. Estuve trabajando ahí, pero le nombraron obispo de la secta de él, de la religión de él, que era protestante, en Mocoa. ¿Ya? En Mocoa, Putumayo. Me dejó de herencia la mujer, que estaba joven, y los hijos para que les dieran un diario para mantenerse. Y me dijeron que me pasara a vivir allá arriba, en la casa de él. Le dije, no, porque yo estoy aquí muy bien. Ya entramos directamente a hablar con don Salomón Moreno. Un hombre, yo creía que era un hombre grande, potente, porque la voz era de trueno. Y no, había sido un hombrecito pequeño nomás, y me metí al bolsillo. Claro. Ese es un decir de nosotros los ecuatorianos cuando dominamos a alguien. Así me metí al bolsillo. ¿Cuántos años tenía don Eduardo? Ahí. 22. 22 años. Más o menos. Ya. Y usted vino después del viaje a Cali y todo lo que realizó allá, dice y toma la decisión de quedarse ya en Pasto. Yo tomé la decisión desde cuando lo vi, esos ojos. Ya, listo. ¿Y la familia en Ecuador se informa en qué momento de que Eduardo se queda en Pasto? Bueno, no tenía mucha conexión con ellos, sino con mi madre y mi padre nada más. Sí. Yo les traje acá, después de un tiempito que ya me instalé yo más o menos bien. Entré a hablar con don Salomón Moreno, que había dicho que cualquiera que se meta con Blanca iba a mandarle sacando a patadas. Y yo oí eso porque yo dialogaba un poco con la mujer de mi vida. Dije, permisito, voy a subir, a ver si me manda sacando a mí. Yo era delgadito, me decían el angarillo. Ajá. No era un hombre potente físicamente, pero intelectualmente sí, porque se presentó el hombre y le dije, quiero hablar unas palabras con usted, muy serias. ¿Puedo sentarme en ese asiento? Dijo, perdone. Y ya le fui desarmando un poquito. Ya. Bueno, llegamos a una conclusión de que me den el café a las 3:30 o 4, a la hora que quiera venir a la casa. Cafecito con pan y queso. Una orden que le dio a la señora. Finish. Ahí fue. Pero yo tuve un problema que está bien documentado. Ya 9 meses.
porque vive de turista, haciendo todo 3 meses. Sí. Bueno, y yo tenía un amigo, muy poco me acuerdo de los nombres, pero un amigo que era secretario del DAS en ese tiempo, y hasta ahora creo que es del DAS. Tratan de los extranjeros. Me dice, ¿sabes qué? Hay un denuncio. Como era secretario y venía la carta abierta, me hizo leer el denuncio. Era el hermano de ella. Ajá. ¿Cómo es posible que la autoridad máxima para los extranjeros permita que trabaje y que viva indocumentado aquí? Dijo, no hay más que irte a buscar la visa en Tulcán. Sí. Y la visa era complicada, pero yo pienso que es un milagro. Yo creo mucho en Dios. Y bajé a hablarle a la Virgen de las Lajas. Dije, vea, resuélveme por favor esta situación. Guayaquil me llama para trabajar, trabajo bastante bueno en Guayaquil, más que todo en la ciudad era bonita. Sí. Pero aquí estaba enamorado, Claro. hasta el hueso. Oiga, don Eduardo, ¿y cómo se mantenía en esos días? ¿Los ahorros aguantaron los 90 días? No, trabajé, Ya trabajaba. sí. Trabajé. Es que hacerme un saco para mí era 1 año y medio, un día y Un medio. día y medio. Más. Claro, y con esa visión del negocio, porque acuérdese que cuando usted vendía sapitos para que ese médico haga las medicinas allá cuando era niño, ¿se acuerda eso? Sí, claro, como usted ahorita me acuerdo. ¿Y qué significó, don Eduardo, haber logrado primero la entrada a la casa y después el café de las 4 de la tarde? Pero ¿qué significó para usted ese logro cuando, siendo usted una persona autodidacta, una persona proyectada, encuentra el amor de la vida y define cuándo con ella? Bueno, ¿cómo va a ser la vida? ¿Cuándo Le fue voy a eso? decir una expresión bastante bonita. Sí, Le dije, si tu papá no me acepta esta tarde, ¿qué vamos a hacer? Me dijo, usted me tiene los papeles en regla, esto, para casarnos. Y yo me voy con usted. ajá, No hay problema. Le dije, no, señor, así no es la cosa. Tengo que hablar primero, como sea. Pero yo no tengo a dónde llevarla. Yo estoy solo aquí, no tengo cómo llevarla. Me dijo, una cuevita de haber por ahí nosotros nos vamos. ¿Por qué se ríe? no, porque es una historia, oiga, ojalá fuera solamente esa cuevita que busque la gente hoy. Hoy la gente busca otras cosas. Era con cariño. Exacto, y había el amor, y había tanta cosa bonita. Y sigue la vida, don Eduardo, y usted se casa con la Blanquita, empiezan a hacer esa familia y montan el negocio, donde ella empieza a trabajar con usted. ¿Cómo fue eso? Y abrí una sastrería. Que abrir una sastrería para mí era fácil,
porque solo necesitaba una mesa para cortar. Y las medidas a veces se me perdía el metro y tomaba por cuartas a las mujeres. ¿Cuánto mide una cuarta, Eduardito? 22 Centímetros. centímetros. Entonces vino una señorita, parecía de la, decimos nosotros, de la JAI, De la JAI. y que le hago un abrigo. Los abrigos se utilizaban en ese entonces hasta el tobillo. Le dije, pero es que yo no puedo, no sé hacer abrigos de mujer. No, pues es que mi hermano ya se hizo un vestido con usted y dijo que era un sastre perfecto. Le digo, pero francamente, será un esfuerzo, le voy a hacer. Le hice, el abrigo le quedó bien, la prueba y todo, sin medida, con cuartas. Con cuartas. Al final me dijo, bájale un centímetro al abrigo. Un centímetro en 145 días de largo. No significaba nada. Y ya se puso, dijo, súbale por favor medio centímetro. Como era bonita, Claro. a mí me gustaba darle gusto, ¿no? Pero regresaba al taller. El taller era más atrásito de la sastrería. Maestro Rincón, súbale, bájale, súbale, bájale. O sea, tal es que le quedó bien y le entregué una propaganda que había hecho esa señorita, que yo era un gran sastre. Bueno, le dije, pero le agradezco mucho su intervención, pero no le he hecho nada a la vida desde el principio. El maestro Rincón es una fábula nomás. Dijo, pero estoy contenta con el árbitro, es lo que se necesita. A mí nunca me gustó buscar trabajo, el trabajo me llovía. Venían del norte los supernumerales de los bancos y un día se quedaban aquí y en ese día y al mediodía se iban y yo les hacía un vestido. Me dice alguien, pero ¿cómo es posible que usted esté aquí en Pasto? Porque Pasto era una población muy insignificante. Muy pequeña. Pequeña. Terminaba donde ahora es la policía. Sí. Ahí era la escuela. Es decir, era el colegio de los maristas. Sí, señor. Y eso del sur no había nada, potreros, botados. Bueno, se hizo muchas cosas. Hice una casa. La primera casa que hice era una novedad. Esa fue en la Avenida de las Américas, si mal no Sí. soy. La primera. Mm. Tuve un gesto sumamente importante, que estaba mucha gente, pariente del doctor López Portilla, Sí. que le atendió a mi señora, que me dijo, tuvo la gentileza de reunirse para felicitarme y toda esa cosa. Pero con mucho orgullo les bajé de la grada que bajaba hasta la media sala a mis padres.
tal como vinieron de allá, sin ninguna adorno, Sí. ninguna, con su ropa, con su... No lo hice. Y me felicitaron mucho. Eso yo creo que fue un gesto muy, muy importante para mí. Qué bonito. Oiga, don Eduardo, y viene y pasa el tiempo y van llegando los hijos, primero llega la Martica y después llega la Charito y después llegan los hijos. Y usted conoce lo que es las curtiembres y se propone hacer una curtiembre técnicamente montada en pasto. Cuéntenos un poquito, ¿cómo es esa transformación de manejar el paño, de manejar los materiales normales, sí, de sastrería, a manejar una gamuza? Una industria. Sí. No, eso era, para mí resultó muy sencillo, porque con ella compramos un lote allá en Pandiaco, que era paseo de día entero del centro. No había buses, había hasta ya pueden darse cuenta que nosotros abrimos la curtiembre porque le mandamos a España a estudiar el cuero para vestimenta a Ernesto. Sí. Fue allá, mientras él estudiaba, yo hice la curtiembre. Eso fue una obra bastante buena, porque había 55 trabajadoras de máquina. Surgió una competencia bastante difícil, porque había ya una guerra de precios. Sí. Hice una chaqueta porque mi señora me dijo, Eduardo, hágame una chaquetita para confeccionarlo. Dios mío, yo trabajando para 30 trabajadores a destajo, que trabajaban en la casa, ¿no? Y me trajo un pedazo de para que le haga yo una chaqueta. Le corté la chaqueta bien complicada para que se demore mucho, ¿no? Pero mira, si usted no sabe, si no maneja la máquina de confección, no sabe nada. Usted me enseña, me dijo. Ajá. Y un beso. ¿Cómo me voy a negar? Claro, con semejante alumna. Dígame. Bueno, se terminó la chaqueta. Dije, déjeme plancharla yo. Yo lo voy a planchar, que una cosa tenía que Sí. pulirlas. No fue sino un rato que me dijo, descúpeme la vitrina. Lo descúpeme la vitrina y le puse la chaqueta adornando con cinto, qué sé yo. Las mujeres son bien prolijas para los arreglos. Viene un gringo, ¿cuánto vale esta chaqueta? Vale, está en 120. Perdón, 125. ¿Puedo medirme? Claro, con mucho gusto. Ya tenía espejos de cultura, entonces empáquemela. Blanquita venga a recibir la plata, porque ella decía que no va a vender nunca, porque el costo de la chaqueta era 35 pesos. Y cada pregunta le subía 5 pesos. Llegó hasta 125. Y eso es lo que le dije al gringo.
Bueno, pagó y se fue. De la esquina regresó con la misma chaqueta en una bolsita. Este gringo ya viene a devolver la chaqueta por cara, porque era cara en ese entonces. Era bonita la chaqueta, pero dijo, joven Eduardo, porque yo fui joven una vez. Sí. Mire, joven Eduardo, ¿usted puede ser por mayor? Ajá. Claro, le dije. Esta es una muestra nada más. Porque le digo, ¿y usted para qué compra la chaqueta? Dijo, yo soy agente de NAGA, Sí. una fábrica de corbatas. Y yo quiero meterle un artículo más a mi mostrario. ¿Y qué región trabaja usted? Dijo, principalmente Cúcuta. Entonces ya me sonó la flauta. Viajamos a Bogotá a conseguir recién el drill. Sí. Viajé a Bogotá con mi señora. Ella llevaba la plata. Yo no. Era un guarnielito aquí. Pero se desataba en ese momento, en esos días, en la violencia, que andaban robando, matando. Una bastante a raíz de la subida al trono de la presidencia a Laureano Gómez. Laureano Gómez formó, o mejor dicho, aceptó o constituyó la policía conservadora. Sí. Pero lo importante era que llegamos consiguiendo las telas, los cierres, los hilos en Pereira, la fábrica de Pereira. Hilos buenos, a mí me gustaban los hilos. Yo conocía ya en Guayaquil, conocía qué es bueno, qué es malo. Calidad. Entonces, ¿qué ocurre? Que llega un agente viajero con una maletota para el mostrario, ¿no? Pedacitos de más de 10 centímetros, pero era grande, había como 1000 paños. Y me dice, ¿por qué no se va a Bogotá? Yo le consigo el local, le consigo todo. Vaya a trabajar allá. Le dije, no, pero estoy aquí, recién casado, hermano. Le digo, trabajé un tiempo aquí con esto. Cuando regresé de Bogotá, porque ya olí lo que estaba pasando, ya vislumbré lo que estaba pasando. Estaba pasando que me salió la Virgen. Entonces, el primer pedido fue de 500 chaquetas. De gamuza. De gamuza, de frío. Ajá. Ya. Varios modelos también. Ya. Y era la chaqueta Galeras, en el tributo al volcán. Ya. 500 chaquetas. Nos quedamos viendo con ella y ahora ¿qué hacemos? No tenemos ni máquina, no tenemos ni local, no tenemos ni drill, no tenemos nada. Dijo, yo no sé, usted cortó una chaqueta y yo la confeccioné. Dije, ¿usted tiene la culpa? Le hice una chaqueta bonita. Bueno, estábamos en esa discusión. Hay dos alternativas, le dije yo.
Entonces él comienza a salir recién Eduardo Narváez al mundo del comercio y todo. Y la mente mía comienza a funcionar. Digo, tenemos dos alternativas. Una, devolver el cheque, un pedido con un cheque de gerencia. O decir que no podemos, que somos unos muy pequeños para cumplir. Esas. Y había más, porque solamente los 3 grandes de Cúcuta pedían 500 y otros almacenes de Pereira, Manizales, Armenia también pedían, pero pedidos pequeños. Sí. Bueno, pues sí. Trabajamos, ya decreté y yo, vamos a hacer en serio la cosa. Leyendo libros nomás, yo no tenía ningún ejemplo físico. Leyendo libros nomás me di cuenta que se podía hacer en serie. La chaqueta tenía 8 piezas y 8 piezas se cortaban. Ya traje una máquina eléctrica también. Sí. 8 piezas y cada pieza tenía que ser una persona. Este es el sistema en serie. Yeah. Se hace todas las 8 piezas y se las une. Usted hacía el corte de las 10, 20, 500 chaquetas y entregaba para la costura ya los 8 cortes, ¿sí? Y empieza a desarrollarse ese nuevo negocio donde sea, en Cúcuta, en cualquier parte del país, porque después no solamente fue allá, fue en todo el país, ya que usted despachaba. Y empieza a hacer la transformación. Yo iba también que nos cuente un poquito la transformación al cuero, a la gamuza. ¿Cómo nace ese cambio? La curtiembre. Pero acuérdese, don Eduardo, que Enars era un símbolo de Pasto, de Nariño, como en su momento el jamón serrano, el aldeano. La gente que venía a Pasto iba directamente a la tienda, a la vitrina, a Enars, a comprar una chaqueta, a encargar una chaqueta, digamos. Porque ya vio que era un artículo bueno, el cuero y toda la confección nosotros. Y ya se comenzó de una manera industrial y le gustó la chaqueta al país. Entonces trabajamos 2 turnos, un diurno y un nocturno. Y pudimos, cogí el teléfono, antes había que pedir la llamada a un aparatico que le comunicaban. Sí. El doctor Salazar a la orden me dijo, tengo en nuestras manos un pedido suyo que le agradezco, pero se puede despachar eso en 30 días. Pero ¿cómo te vas a poner a decir en 30 días si no tenemos nada? Decía él. Le digo, pues ahí está la cosa. Claro. Ahí está Eduardo Narváez, recién comienza a salir. Entonces, trabajamos. Le dije, como hay mucho pedido, le vamos a poner en orden, en hilera, pues, para que al doctor Salazar, que era el gerente de los 3 grandes, Yeah. un edificio de una cuadra a la redonda, un almacén grande, que no era para Cúcuta, era para Venezuela. Porque Venezuela era, señora Venezuela. Sí, claro. El mercado inmenso. Que valía 17 pesos un bolívar. Entonces venían y compraban por mayor.
y, y ya nosotros nos conectamos allá. Pero puedo despacharle lo que salga. Con que me despache 6 chaquetas, suficiente, me dijo, para poner en las vitrinas. Él quería y que le dé la exclusiva. No, señor, no doy exclusiva, porque todo el mundo me pide exclusiva. ¿Y qué hago yo? Mentira, no tenía nada. Oiga, don Eduardo, de ahí usted acuñó una frase muy bonita y que me imagino tiene que ver con todo eso que le llegaba, donde usted decía que la vida comienza mañana. Y cada día traía su afán, normal, lógico, pero para todos esos días había una respuesta. Y empieza Eduardo Narváez con doña Blanca a crecer y los hijos también, pero empieza y llega el momento de salir de Pasto, de conocer un poquito el mundo. Sus productos llegaron alguna vez a Alemania, Italia, España, ya. A Miami, pues vendimos a eso. Exacto. ¿Y cómo hacía don Eduardo Narváez y su esposa Blanca? Salían a recorrer el mundo, tenían 13 hijos. ¿Cómo compaginaban todo eso? Distribuíamos los hijos en distintas partes. Y salía siempre con un Marta o con un Rosario, salíamos para hacerles pasear. Pero lo importante es que le prometí a mi mujer en la luna de miel, pero no hubo luna de miel. Le dije, un día te hago la luna de miel. Y lo hice en Europa. Qué bien. Pero cuando vino de Europa, vine yo ya de Europa con afán de quedarme aquí. Desde antes yo quería quedarme aquí. Pero tenía una idea de el supermercado. El primer supermercado fue mío, ahí en el sitio nuevo que tenía. En la 20. En la 20. Era un negocio que era bueno, pero sí se dedicaba uno a eso. Pero como yo tenía las confecciones, Claro. yo no podía dedicarme. Tenía que salir a las 5 de la mañana a comprar en el mercado. No podía. Bueno, pues sí. Yo puse el supermercado. Claro. Yo me acuerdo ahí en la 20, el supermercado, pues eso ya hace 45, 48 años, más o menos. Mucho más. ¿Mucho más? Sí. Eso fue apenas, es que Blanquita me duró 37 años. Hubo un accidente y murió ella. Entonces, el supermercado le dejamos vendiendo al sindicato de profesores. No dio resultado tampoco él. Eso me devolvieron una parte, me pagaron otra parte. En fin, yo me dediqué a las confecciones, que era lo que me daba más plata. Yo nunca le busqué la plata me buscó a mí. Llegaba la platica. Y llegaba, me sonaba la planta cuando yo le dije al gringo, le dije, si usted hace un pedido, liquida al precio que está. Y sobre eso le doy sus comisiones, el 5%. Y un cheque de gerencia. Oye, qué orgullo, ¿no? Claro. En ese tiempo no era usual eso. Claro. Nos daban hasta 120 días de plazo. Pero me aceptaron eso. Había como tener tranquilidad económica,
le financiaba prácticamente la compra que le hacían estas personas, estas empresas, le financiaba a sus proveedores. Don Eduardo, y cuando usted empieza a salir al mundo y tenía amigos en Estados Unidos, ya tenía amigos en España de pronto, en Italia, en Alemania, donde llegaron los productos, ¿a quién recuerda más? ¿O qué anécdota nos puede contar de algo que pasó con un producto de Eduardo Narváez allá? Sí, había, como en todas partes, agentes viajeros que trabajaban en España y trabajaban solamente España, porque en otra parte no, porque había que hablar en inglés y yo poco hablaba inglés. El producto era el que hablaba. ¿Ya? Entonces nos pedían directamente. Un tipo me pidió 3,000. Le dije, no puedo, tengo muchos pedidos. Claro. Qué bien. ¿Y qué siente Eduardo Narváez hoy cuando ve a todos esos hijos formados, gente bonita, de bien, gente emprendedora, gente con hijos grandes, importantes también, nietos, bisnietos? ¿Qué siente Eduardo Narváez cuando se sienta en una mesa de todos con esa unión, con ese cariño? Yo lo primero que hago es rezar un Padre Nuestro, un Ave María, dando gracias a Dios que llegué a hacer lo que yo quería. Como a mí no me pudieron educar, porque yo me salí a los 12 años de la casa, mi mamá me dijo, a lloros me dijo, yo te bendigo, hijo. Bueno, lloro y lloro. A los 12 años yo salí de la casa. Mi papá, para mí era un filósofo, me dijo, yo no te doy sino un consejo que te va a hacer célebre en cualquier parte que tú estés. Sea honesto, honrado, trabajador. Así es. Nada más. Y eso es lo que hice yo. Quiero contarle que, digamos, apareció una competencia. Le dije a mi suegro, a don Salomón, que nos llevábamos muy bien, él me estimaba mucho, porque decía él que yo tenía más voltaje que los hijos. Más quilates, creo que se dice eléctrico. Sí. Bueno, Más kilovatios. eso. Ajá. Le dije, ¿qué le parece? Este señor Lucero está dando 75 pesos en la chaqueta. Claro que se podía dar, porque Aguantaba el costo. Aguantaba. Dijo, vaya, hable usted con él y dígale que está perdiendo plata. Convénzale que está perdiendo plata. Eso fue muy fácil. Fue que tal, que es colega mío, con muy buenas maneras. Pero él estuvo como medio resentido, algo así. Dijo, este negocio no me gusta nada. Le dije, le compro el equipo. Tenía 12 máquinas. ¿No? Sí. Industriales. Ajá. Le vendo, me dijo. ¿En cuánto me dejaron las 12 máquinas? Le pedí muy barato. Eso es lo menos que le puedo dar. Saqué la chequera y dije, aquí tiene cheque. Y lo cargué en 2 viajes la camioneta grande que yo traje el equipo. Oiga, y ese señor
se fue para Bogotá y quebró. No sé, me parece que hay y eso es lo interesante de mi exigencia con los hijos especialmente, que el consejo que me dio mi padre era honestidad, honradez y trabajo. Él no era honesto en hacerme esa competencia. Pero yo no estaba en el equipo, porque ya comenzó la fábrica en serio. Se terminó, se puede decir eso, con la muerte de mi señora. Y más que todo, ya comenzaron a graduarse, a educarse los hijos. Y bueno, ya cumplí mi misión. Eso es lo que acepté yo íntimamente, que cumplí mi misión y ahora tengo que hacer algo por mí, descansar. Claro. Y eso es lo que estoy haciendo. Perfecto. Oiga, don Eduardo, pero hay tantas lecciones y tantas formas bonitas de hacer la vida, de enseñarnos, porque yo tengo que recordar muchas cosas de usted. Y yo me acuerdo cuando usted le hizo a sus hijos, que eso fue para todo el mundo, una cancha de baloncesto en el barrio, en las cuadras. Y total que no creo que haya pensado solamente en que había que tenerlos ahí a los hijos, sino también era una lección de vida, era una lección... Sí, que no anden vagando. Exacto, y todos llegábamos allá y usted pagaba la luz hasta las 10 de la noche que nosotros permanecíamos jugando en esa cancha. Y le cuento otra, don Eduardo. Un día fuimos a la finca La Playa y se derrumbó una vaca. Y usted nos llevó a sacar la vaca y la sacamos del río, la vaca. Sacamos la vaca, claro, la despostaron la vaca, usted comandaba todo. Y yo llegué a la casa con una talega de carne, lomo y hueso también, ¿no? Pero esas son las lecciones, eso es lo que nosotros aprendimos de Eduardo Narváez. Ahora, el afán de que Ernesto, por ejemplo, esté en España, se prepare para manejar las curtiembres y sea una persona importante en el sector. Todo eso, con Pablo, con todos los hijos, usted hizo cosas muy, muy importantes. A Ernesto le dejé gerenciando el negocio en la Vuelta al Mundo, que duró 60 días. Sí. Él hizo muy bien. ¿Y Ernesto tendría cuántos años? 16, 18 años. Bueno, imagínese. Y no me acuerdo mucho ni los nombres. Pero eso fue lo que nos enseñaron desde pequeños a trabajar y saber cómo es que se ganaba un peso. Y tengo otra, le voy a hacer memoria de otra cosa que era un ejemplo, porque la primera casa en el aire no es el vallenato, nosotros lo vivimos con la casa que hizo usted en Chachagüí, en el aire, y miraba la casa para el cañón. ¿Se acuerda? Sí. ¿No? Y entonces para nosotros todo eso tenía que ver no solamente con Eduardo Narváez, sino con toda la familia. Y llega y pasa el tiempo, la vida, y usted siempre tuvo una cara de felicidad. ¿Qué es la felicidad para usted? Bueno, me gustaría decir que es un acto, o mejor dicho, un ejemplo de vida, de conseguir la felicidad. La felicidad entiendo que se encarga de llevarle por donde el alma, aunque el cuerpo no responda, el alma de hacer bien a la humanidad solamente. Los hijos como primera medida,
el primer término, si no pasan el año, yo les corto la beca. Y se queda, nosotros sabíamos irnos a la playa del mar, en el que se quedaba por 5 puntos o 5 milésimas, no podía ir con nosotros. No podía ir. Bueno, ahora que me invitaron a esto, puedo decir, estoy un poco enfermo. Todas las máquinas ya cuando llegan a 100 años se envejecen y se ya una cosa, ya otra cosa. Pero lo importante para mí ha sido que estoy vivo de mente y del alma, Es lo importante. que casi no nos valemos nunca del alma. El alma es del espíritu que nos mueve a hacer bien o a hacer mal. Oiga, don Eduardo, pero permítame decirle que la máquina con ese mantenimiento es la máquina que presentamos hoy, ¿no? Porque bien mantenidito sí está. ¿Cómo no voy a estar bien mantenido con 72 descendencias? Exacto. Y bien. Y que todo el mundo lo chochole y que todo el mundo lo quiera y el papá... Bueno, no sé si me quieren, donde quieren que me muera también. No, Para ver cuánto es. no, pero, oiga, Lo importante es que el espíritu, el alma que nos ha acompañado siempre es satisfacción. Que es difícil entrar a una satisfacción, sí, porque es un camino que hay que encontrarse con espinas, con paredes, con montañas, con tanta cosa. Y también hay cosas de triunfos. Acaba de decirme cosas que yo francamente no pensaba ni siquiera hablar de eso. Los hijos, los nietos, ellos no piensan lo que pensamos nosotros, porque ser no vaya a decir nosotros los viejos. es que nosotros somos los maduros. Exacto. Sí, sí, no los viejos. El espíritu nunca envejece. Sí. Porque ni se lo ve. Ni se lo ve. Oiga, don Eduardo, pero usted es lector. ¿Qué está leyendo ahora? Estoy leyendo Deja de ser yo. Ajá. Sí. Deja de ser yo. Sí. ¿Quién es el autor? Es que yo no me acuerdo mucho Bueno, de los nombres. pero dentro de esas lecturas, pues claro, la identidad del día a día, la identidad de la persona, la identidad del papá, del abuelo, del empresario se da y uno busca también la sombrilla, ¿no es cierto? Uno busca cómo identificarse frente a cada una de esas actuaciones ya tenebrosas. no puedo identificarme. No, pues ¿cómo? Sí, Ya señor. no puedo identificarme porque estoy en decadencia. Que nosotros llegamos a un punto en que subimos, disfrutamos y desciende otra vez. Don Eduardo, aquí están las manos de B1501. B1501 sabe usted muy bien que representa el código geológico del volcán Galeras. En honor a ese volcán es el nombre que lleva el hotel donde todo sucede. Dentro de todo lo que es la energía y dentro de todo lo que es las palabras B1501, que es el nombre del hotel donde todo sucede, tenemos unas preguntas que representan la energía, que representan también a uno de nuestros acompañantes y aliados en esta cosa bonita que hemos hecho con usted. Hablo de Montagás. ¿Qué mano escoge? ¿Qué tarjeta quiere? Porque ahí hay una pregunta.
que queremos nos la responda. Esta. Esta. Vea esa pregunta, don Eduardo. Dice, ¿qué nos falta por inventarnos? No nos falta nada. No nos falta nada porque ya todo lo hemos hecho. Todo lo hemos hecho. Y no se puede hacer más porque el organismo y la mente también se envejece. Sí, señor. La mente más tarde que el cuerpo. ¿Cómo Sí. así? Si está la mente más vieja Ya. o más corrompida, se vuelve loco. Así es. Y si estamos cuerdos y con la satisfacción de haber sufrido y de haber vencido los caminos que nos se ha presentado el vivir, también tenemos recuerdos de cosas hermosas. Por ejemplo, Qué esto bonito. lo que vemos es una cosa hermosa para mi mente. Qué bonito. ¿Cómo cree usted que la familia, los amigos, la ciudad, Pasto va a recordar al papá Lalo? ¿Cómo cree que se lo va a recordar? En la juventud ya no recuerdan nada de eso. Los viejos, no es que quiero decirle que usted es viejo, pero sí es vivido ya. Sí, claro. Yo lo conocí desde chiquito. Sí, señor. Tuve esa fortuna de haberme hecho conocer por usted, Muchas gracias. de haberle aprendido, don Eduardo. Así dice mucha gente que me aprendió. Alguna cosa. Y si no se me han presentado cosas, últimamente me han presentado cosas que no creía que iba a pasar eso. Don Eduardo, guardamos, esta es una canción que le están dedicando a él. Don Eduardo, nos quedamos con la satisfacción de haberlo tenido aquí, donde todo sucede. Nos encantó este momento. Para Anita María, para mí es muy grato haberlo tenido, haber recordado algunas de las cosas tan bonitas que nos contó el día de hoy. En la mente queda ese recuerdo de esa camioneta Wagonier, de esa camioneta Dodge verde, del Volkswagen blanco, de la casa de Chachagüí, de la cancha. Del palacio, del palacio de la... Se me olvidó el nombre. De la frutada que vendía enseguida de Champañar. No, de la papa, de la yuca. De la yuca. De la yuca de Champañar. Los 50 centavos de yuca, don Eduardo. Oiga, muchas gracias por haber venido. Y ojalá este Pasto tenga la oportunidad de tener muchísimos Eduardos Narváez. Si no se propaga, lo tendrán hasta cuando viva. Señor, muy amable. Pero tengo la satisfacción de saber que alguien importante como usted me reconozca lo pobre y humildemente que se ha hecho lo necesario políticamente, no políticamente, sino económicamente para los hijos. Los hijos ha sido el emblema mío. El triunfo de la vida es que todos estén bien y que no se
peleen, Claro. sino que vivan juntos. Porque hay hijos, muchos hijos, que piensan distinto. Sí, claro. La vida. Es natural. Pero pues la satisfacción que uno tiene, eso quisiera que tengan todos los nariñenses, porque a Nariño le quiero mucho yo. Eduardito, muchas gracias.